Hola a todos y bienvenidos a una nueva receta. Hoy les traigo estas galletitas de mantequilla rellenas con Nutella. Comenzamos midiendo 100 gramos de mantequilla, la picamos en trocitos y agregamos 100 gramos de azúcar. Amasamos con las manos hasta que se integren bien estos ingredientes. Luego pondré una cucharadita de extracto de limón, pueden también poner la vainilla, un huevo y seguimos amasando con las manos hasta que el huevo se haya integrado bien a la mantequilla. Esta mantequilla que utilicé es sin lactosa, pero pueden usar igualmente otra mantequilla normal porque no tienen ninguna diferencia. Aquí utilicé 200 gramos de harina todo uso y la tamizamos simplemente directamente aquí en el bol y continuamos amasando a mano para integrar bien la harina a los demás ingredientes. Puse medio sobrecito, alrededor de una cucharadita de bicarbonato para dulces, pero si tienen en casa levadura para tartas, pueden usar medio sobrecito o 7-8 gramos aproximadamente de levadura para tartas. Pasamos a nuestra mesa y amasamos con las dos manos hasta formar una masa homogénea y bien lisa. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete, así no te perderás las próximas publicaciones y activa la campanita, así YouTube podrá avisarte cada vez que publique un nuevo video. Miren cómo ya va quedando. Cuando nuestra masa esté completamente lisa, entonces la envolvemos en papel film transparente y la pondremos a reposar en el refrigerador aproximadamente media hora. Si la dejan una hora no pasa nada, aún mejor. Y luego de media hora aquí tenemos nuestra masa para galletas hecha a mano, muy fácil de hacer. Espolvoreamos un poco de harina en la mesa para que no se nos pegue y con un rodillo comenzamos a aplanar nuestra masa. Pueden darle la forma que más les guste. Yo elegí dos formas en particular, pero pueden poner la que tengan en casa. Y si no tuvieran ninguna forma para hacer, ningún molde para hacer las galletas, pues no pasa nada, pueden hacerlo con las manos. Traten de hacerla lo más uniforme posible, que sean todas bien parecidas. Así en el horno, si tienen el mismo tamaño, tendrán una cocción uniforme, porque si ponen uno más grande y otro muy pequeñito, pues que uno va a quedar un poco crudo y el otro se va a cocinar demasiado.
Como ven, es muy simple de hacer, muy sencillo, incluso hasta divertido para hacer con sus hijos. Si te está gustando esta receta, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y dale tu like al canal. Una vez que hayamos terminado de cortar todas nuestras galletas, las pondremos en una bandeja para hornear con con papel de hornear. Así digamos que será mucho más fácil después quitarlos. Y precalentamos el horno a 180 grados centígrados. Cocción de 10 minutos, máximo 12 minutos, no más. Y aquí tenemos nuestras galletas hechas a mano de mantequilla, muy fácil. Las pueden dejar así, tal y como están. Son perfectas para acompañar con el café, con la leche, pero como quise darles un toque un poco más goloso, más rico, pues decidí algunas, no todas, rellenarlas con un poco de Nutella. Si no la tuvieran, pueden sustituirla por otra crema de chocolate o de pistachos o incluso con mermelada del sabor que tengan en casa. Y si no les gusta rellena, pues pueden dejarla simplemente así. Pero les garantizo que rellenas de chocolate son aún más ricas. Y bueno, disculpen por esta voz porque estoy un poco resfriada. Aquí ya está, ya está cambiando el tiempo y bueno, aún no hace tanto frío, pero los cambios repentinos de temperatura suelen tener este efecto. Y ahora espolvoreamos con un poco de azúcar en polvo. Y miren qué delicia de galletas. Con todo el chocolate que sale por los bordes, de verdad que están riquísimas. Saludos y hasta la próxima receta.